Confirmado. A los 66 años, Mario Besares acaba de... Y nadie lo puede creer. En un país donde la televisión marcó generaciones y las figuras públicas se convirtieron en parte de la vida cotidiana de millones, Mario Besares fue, durante años, sinónimo de risa y entretenimiento. Su química con Paco Stanley era innegable. Chistes, ocurrencias, bailes improvisados. Juntos crearon un estilo irrepetible, dejando huella en programas emblemáticos como Pacatelas. O Una tras otra. Pero esa luz se apagó abruptamente el 7 de junio de 1999, cuando Paco Stanley fue asesinado a plena luz del día, frente a las cámaras, los fans y todo un país paralizado. Y Mario estaba ahí. A su lado. En el momento, en el lugar y bajo la mirada de todos. Desde entonces, la vida de Besares cambió para siempre. Aunque fue liberado y nunca se le comprobó participación directa, la sospecha se volvió una sombra constante. Años de titulares, especulaciones, teorías, entrevistas inconclusas. Su imagen quedó marcada, su carrera desacelerada, su vida personal hecha pedazos. Y ahora, a los 66 años, Mario Besares ha decidido romper el silencio de la única forma que puede, enfrentando su historia de frente. Según fuentes cercanas, Mario acaba de cerrar un acuerdo para la realización de un documental autobiográfico, en el que hablará sin filtro sobre todo lo que vivió antes, durante y después de la tragedia. Pero esto no es solo una producción más, será su testimonio definitivo, su oportunidad de limpiar su nombre, o al menos, contar su versión con total libertad. Un relato que incluirá imágenes inéditas, testimonios desconocidos, y confesiones que prometen sacudir a México. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo impulsó a dar este paso cuando muchos pensaban que ya había aceptado vivir en el olvido mediático? Fuentes cercanas afirman que una reciente crisis de salud lo hizo replantearse el futuro. Mario habría entendido que no podía seguir cargando con lo no dicho. Que si no hablaba ahora, tal vez jamás tendría la oportunidad. Y que la verdad, o su versión de ella, debía conocerse, aunque doliera, aunque incomodara, aunque removiera fantasmas. El documental, que se encuentra en fase de edición, contará también con la participación de su esposa, Brenda Besares, quien ha sido su principal sostén emocional. Juntos, relatarán los años más duros, la prisión, el escarnio público, la lucha por mantener la familia unida, y los intentos por rehacer una vida bajo el juicio constante del público. Este movimiento no solo ha sorprendido a sus seguidores, sino también a antiguos colegas y críticos. Algunos lo ven como un intento tardío de limpiar su imagen. Otros, como un acto genuino de valentía. Lo cierto es que por primera vez en más de 2 décadas, Mario Besares tiene el control de su propia narrativa. Y mientras el país espera el estreno de lo que podría ser una de las confesiones más impactantes del mundo del espectáculo mexicano, una pregunta queda en el aire: ¿estamos preparados para conocer toda la verdad, aunque incomode? Mucho antes de que su nombre apareciera en titulares, mucho antes de que su imagen se viera envuelta en controversias, Mario Besares era simplemente un niño lleno de sueños, corriendo por las calles de Monterrey con la mirada curiosa y el corazón palpitando por un futuro que ni él mismo podía imaginar. Nació el 11 de febrero de 1959, en una familia trabajadora, donde el esfuerzo cotidiano era parte de la rutina. Su hogar no estaba lleno de lujos, pero sí de valores, respeto, disciplina, y una ética que marcó su carácter desde la infancia. Sin embargo, detrás de esa estructura familiar sólida, había silencios que dolían. Como en muchas casas de la época, se enseñaba a no hablar de sentimientos, a no mostrar debilidad, a aguantar como hombre. Y Mario, sensible como era, comenzó a guardar cosas, muchas cosas. Desde muy pequeño, descubrió que tenía un poder: hacer reír a los demás. Era su escudo, su refugio, su manera de conectar. Su don para imitar voces, inventar personajes y contar historias lo convertía en el alma de cualquier reunión. Pero lo que pocos sabían era que cada broma escondía un pequeño grito de auxilio. Porque en el fondo, Mario no solo quería divertir. Quería ser visto. Quería ser aceptado. Quería sentirse suficiente. Vivió su infancia entre juegos improvisados y tardes de televisión, donde admiraba a los grandes comediantes de la época. Soñaba con estar algún día en ese mundo, pero sabía que en una sociedad rígida y conservadora como la suya, eso sonaba más a capricho que a aspiración. ¿Actor? ¿Comediante? Eso no es trabajo de hombres serios, decían algunos adultos. Pero él no se rindió. Durante la adolescencia, la brecha entre lo que sentía y lo que debía aparentar se hizo más grande. A veces se sentía fuera de lugar, como si no encajara en ningún molde. Pero su energía, su terquedad y su pasión lo empujaron hacia adelante. Mientras sus amigos se conformaban con trabajos seguros,
Mario probaba suerte en escenarios improvisados, animador de fiestas infantiles, maestro de ceremonias, voz en radios pequeñas. Nadie le regaló nada. Cada oportunidad la luchó. Fue en la televisión local de Monterrey donde su vida cambió por primera vez. Su naturalidad frente a la cámara, su espontaneidad, su capacidad para reírse de sí mismo, y de todo lo que lo rodeaba, lo hicieron destacar entre cientos. No tenía el porte de galán, ni la voz de locutor clásico. Pero tenía algo aún más poderoso: autenticidad. Lo que casi nadie imaginaba era que, detrás de cada sketch, detrás de cada chiste bien colocado, había una batalla interna constante. Dudas. Miedos. Recuerdos de una infancia en la que muchas veces sintió que tenía que ganarse el cariño, que debía merecer el afecto. Su sonrisa era real, pero también era armadura. Con los años, aprendió a esconder el dolor detrás de la comedia. A tragarse las lágrimas cuando las luces se apagaban. A seguir adelante, aunque por dentro se sintiera frágil. Porque desde niño entendió algo que marcaría toda su carrera: el show debe continuar, incluso cuando el alma pide una pausa. Hoy, cuando se mira hacia atrás, es imposible entender al Mario Besares del escándalo sin conocer al Mario niño, al que soñaba con aplausos, al que usaba la risa como refugio, al que aprendió desde temprano que la vida no siempre es justa, pero que uno puede resistir, reinventarse y renacer, incluso cuando todo parece perdido. Inicio de la carrera. Cuando muchos lo veían solo como el chico gracioso de las reuniones o el imitador de moda en las fiestas locales, Mario Besares ya tenía claro que quería llegar más lejos. Su sueño no era solo hacer reír por instinto, era transformar ese talento en un oficio, en una vocación, en una forma de vida. Pero el camino no sería fácil. En la Monterrey de los años 70, el mundo del espectáculo parecía algo distante, casi exclusivo de la Ciudad de México. Los sueños artísticos eran vistos con escepticismo, y más aún si venían de un joven sin padrinos, sin conexiones, sin apellidos pesados. Pero Mario, fiel a su estilo, no se dejó intimidar. Comenzó desde abajo. Muy abajo. Sus primeros pasos los dio como animador en eventos sociales, locutor en emisoras locales y comediante en centros nocturnos donde muchas veces el público no estaba interesado en reír, sino en beber y olvidar. Pero ahí estaba él, con su energía inagotable, dispuesto a robar una sonrisa aunque nadie se la pidiera. Fue en esos espacios incómodos y humildes donde Mario forjó su temple escénico. Cada noche era una prueba. Si lograba hacer reír a una mesa indiferente o conectar con un grupo de desconocidos, sentía que avanzaba. Se curtió en los errores, en los silencios incómodos, en las noches donde no todo salía bien. Pero nunca dejó de insistir. La televisión fue el siguiente escalón. Primero, como colaborador en programas pequeños de Monterrey, luego como comediante invitado. Su estilo fresco, popular y sin pretensiones captó la atención de productores que buscaban algo diferente. No era un actor clásico, pero tenía algo magnético, el carisma del hombre común, la chispa del amigo que todos querrían tener. Su gran oportunidad llegó cuando fue llamado a trabajar en programas de comedia nacional, trasladándose eventualmente a la Ciudad de México. Allí, enfrentó un mundo mucho más competitivo, más duro, más despiadado. Pero su autenticidad fue su mejor arma. Poco a poco, fue ganándose un espacio. Primero como parte de los elencos, luego con apariciones más destacadas. Fue su encuentro con Paco Stanley lo que cambiaría todo. Pero antes de que esa sociedad artística estallara en popularidad, Mario ya había demostrado que no era producto de la casualidad. Cada paso de su carrera fue construido con sacrificio, perseverancia y fe ciega en su talento. Nadie le regaló nada. Y si bien muchos hoy lo recuerdan por lo que vino después, su verdadero mérito está en aquellos años en los que nadie creía en él, excepto él mismo. Hoy, mirando hacia atrás, se puede decir que la carrera de Mario Besares no comenzó en la televisión nacional ni en los grandes foros. Comenzó en los salones de fiestas, en las calles de Monterrey, en los lugares donde el aplauso era escaso, pero la pasión era abundante. Fue ahí donde nació el artista. Y también el hombre que, sin saberlo, un día sería protagonista de una de las historias más comentadas de la farándula mexicana. El ascenso junto a Paco Stanley. Cuando Mario Besares llegó a la televisión nacional, no era una figura conocida ni una apuesta segura. Venía con años de esfuerzo detrás, con escenarios improvisados y risas ganadas a pulso en eventos de poca monta. Pero lo que sí traía era un don innato para conectar con la gente y un talento tan versátil que podía, en segundos, pasar de la comedia absurda a una improvisación brillante. Fue entonces cuando el destino lo cruzó con Paco Stanley, uno de los presentadores más queridos y respetados del país. Paco era ingenioso, imponente,
dueño de un verbo agudo y de una personalidad que dominaba el set. Y Mario, al lado suyo, no se achicó. Al contrario, brilló. Lejos de competir, lo complementaba. Lo potenciaba. Y Paco, que tenía un ojo certero para el talento, lo adoptó como compañero inseparable. Lo que nació como una dinámica entre conductor y apoyo cómico, pronto se convirtió en una sociedad artística irrompible. El dúo se consolidó en programas como Pácatelas. Y una tras otra, donde semana tras semana reunían a millones de mexicanos frente al televisor. La química entre ellos era tan natural que parecía imposible de ensayar. Mientras Paco lanzaba su ironía filosa, Mario respondía con bailes disparatados, juegos de palabras, caídas cómicas y una gestualidad única. Fue allí donde nació el famoso Pácatelas. Esa exclamación explosiva que se volvió parte del habla popular mexicana, replicada en oficinas, escuelas y hogares. Besares no era solo el que hacía reír, era el que generaba cercanía, ternura y simpatía genuina. Su relación traspasó lo profesional. Eran amigos. Comían juntos, viajaban en familia, se confiaban cosas. Paco era mentor y figura paternal, pero también, según varios cercanos, un hombre que demandaba absoluta lealtad. Algunos miembros del equipo decían que Mario vivía para complacerlo, que jamás lo contradecía, que asumía incluso lo que no le correspondía. Y entonces, en medio del éxito, comenzaron los rumores. Se hablaba de fiestas privadas, de excesos tras bambalinas, de compañías incómodas. La televisión, como espejo de una época, escondía mucho más de lo que mostraba. Pero Besares, fiel a su estilo, mantenía la sonrisa. Agradecido por su lugar, prefería no mirar demasiado lo que ocurría fuera del foco. Hasta que el 7 de junio de 1999, todo se quebró. A plena luz del día, Paco Stanley fue asesinado brutalmente afuera de un restaurante. El país entero quedó paralizado. La tragedia, televisada y comentada minuto a minuto, se convirtió en el crimen más mediático de la década. Y entonces, el foco cambió de dirección, de la víctima, al amigo más cercano. Mario Besares fue arrestado, exhibido, interrogado por horas, días, semanas. Su rostro, que antes generaba sonrisas, pasó a ser el del sospechoso principal. La cobertura mediática fue despiadada. Programas, titulares, teorías, todos querían saber si Mayito tenía algo que ver. No hubo pruebas contundentes. Fue liberado. Pero el daño ya estaba hecho. La televisión le cerró las puertas. Los productores, que antes lo celebraban, lo evitaban. El público, dividido, no sabía si reír o desconfiar. Y Mario, el hombre que había vivido su mayor gloria al lado de Paco, terminó pagando también el precio de su caída. Pero incluso en medio del juicio social, jamás renegó de Stanley. Nunca habló mal de él. Al contrario, en cada entrevista, en cada oportunidad, lo defendió, lo recordó con cariño, y lloró su ausencia. Porque lo que compartieron no fue una simple relación profesional. Fue una amistad real, intensa, marcada por luces y sombras. Hoy, décadas después, Mario Besares sigue siendo una figura controversial, pero también un sobreviviente de una historia que pudo destruirlo por completo. Su vínculo con Paco Stanley fue su trampolín y su condena, su bendición y su cruz. Pero incluso así, cada vez que alguien dice Pácatelas, aunque sea sin saberlo, evoca ese dúo que marcó época. Ese ascenso meteórico que tuvo tanto de risa como de tragedia. Ese vínculo que, pese a todo, ni la muerte ni el escándalo lograron borrar. Después de la prisión, el regreso imposible. Salió del reclusorio sur con la cabeza en alto, pero con el alma hecha pedazos. Tras más de un año de encierro, Mario Besares era legalmente libre. Nadie pudo probar su culpabilidad en el asesinato de Paco Stanley. La justicia lo dejó ir. Pero lo que no sabía, o quizás no quería aceptar, era que allá afuera no lo esperaba la libertad, sino el vacío. Los primeros días fueron los más duros. Volver a casa y ver los cuartos donde jugaban sus hijos. Salir a la calle y sentir las miradas cargadas de juicio. Escuchar cómo, al pasar, susurraban su nombre como una sentencia silenciosa. Ese es, el que estuvo preso por lo de Paco. La gente no lo olvidó. Ni lo perdonó. Aunque no había nada que perdonar. Intentó volver a trabajar. Se acercó a productores, buscó espacio en la televisión, propuso formatos. Pero las puertas estaban cerradas. Nadie quería correr el riesgo de asociar su imagen a la de un hombre cuya sombra seguía siendo demasiado larga. El regreso parecía imposible. Su identidad pública,
construida durante años a fuerza de carisma, risas y esfuerzo, había sido pulverizada en un instante. Y por más que intentara reconstruirse, la televisión mexicana, la misma que lo vio brillar, lo había condenado al ostracismo. Entonces vino la etapa más oscura, la depresión. Los días sin rumbo. Las noches sin sueño. Las preguntas sin respuesta. ¿Valió la pena todo lo que dio por el medio? ¿Por la amistad? ¿Por la fama? ¿Y si nunca puede limpiar su nombre? Pero en ese abismo emocional, hubo algo que no se quebró, su familia. Brenda, su esposa, fue más que su compañera. Fue su ancla. Su salvación. Le recordó quién era. Lo empujó a seguir. Le recordó que aún tenía algo que ningún escándalo podía arrebatarle, el amor de los suyos. Y fue desde ahí, desde lo más íntimo, que comenzó a levantarse. No ya como el comediante televisivo, sino como un hombre que había tocado fondo y estaba dispuesto a vivir con sus cicatrices a la vista. Tiempo después, se atrevió a volver al escenario. En bares pequeños, en espacios alternativos, en circuitos donde aún quedaba público que lo recordaba con cariño. Allí, sin cámaras, sin escenografía, Mario volvió a hacer lo que mejor sabía hacer reír. Pero esta vez, las risas tenían otro peso. No eran solo chistes, eran actos de resistencia, de redención. Cada aplauso era una afirmación. No estás olvidado. Incluso se animó a hacer teatro, formatos digitales, presentaciones regionales. Ya no era el Mayito de antes, pero se convirtió en un hombre con voz propia. Uno que había atravesado el infierno y aún así seguía de pie. Años más tarde, abrió un canal en YouTube junto a su esposa, compartiendo momentos cotidianos, recetas, conversaciones sinceras. Allí, lejos de los grandes reflectores, encontró una nueva forma de conectar con la gente. No desde la fama, sino desde la verdad. Porque si algo entendió Mario Besares tras todo lo vivido, es que la verdadera libertad no viene del reconocimiento, sino de la paz interior. Y esa, aunque tardó en llegar, finalmente tocó a su puerta. El día de la tragedia. 7 de junio de 1999. La Ciudad de México amanecía con su caos habitual, tráfico, calor y noticias de rutina. Para Mario Besares, Paco Stanley y Jorge Gil, era un día más de trabajo. Acababan de terminar su programa matutino con el buen humor de siempre, sin imaginar que esa mañana terminaría en tragedia, y marcaría sus destinos para siempre. El desayuno en el Charco de las Ranas era casi un ritual. Entre chilaquiles, risas y anécdotas, compartían momentos que iban más allá de lo profesional. Eran compañeros, sí, pero también había cariño. O eso creían. Ese día, tras pedir sus alimentos, Mario mencionó que necesitaba ir al baño. Se levantó sin prisa, con total naturalidad. Serían apenas unos minutos. Y mientras Mario estaba dentro del sanitario, la calle se convirtió en campo de batalla. Un comando armado se acercó al vehículo donde Paco se disponía a subir. En segundos, una lluvia de balas lo alcanzó. Más de 20 disparos. Algunos testigos aseguran que fue una ejecución perfectamente planeada. Otros, que fue un mensaje para alguien mucho más poderoso. Pero nadie, ni entonces ni ahora, ha podido responder con certeza la gran pregunta: ¿por qué mataron a Paco Stanley? La escena fue desgarradora. Paco, tirado en el asfalto, su sangre tiñendo el pavimento. Jorge Gil, herido, pidiendo ayuda. El restaurante paralizado. Y Mario, al salir del baño, enfrentándose a un escenario que parecía salido de una pesadilla. No gritó. No corrió. Quedó en shock. Pero en los días siguientes, ese baño se transformó en una trampa. En una pieza clave del rompecabezas mediático que se armó en su contra. Porque para el público, para los medios y para una fiscalía hambrienta de respuestas, Mario Besares era el amigo que no estaba cuando más se le necesitaba. Los noticieros repitieron una y otra vez los mismos segundos de video. Las mismas imágenes. Los mismos rumores. ¿Fue casualidad que estuviera en el baño? ¿Fue un aviso? ¿Fue cómplice? Las preguntas lo ahogaban. Y la opinión pública ya había dictado sentencia. Detención. Reclusorio Sur. Soledad. Desesperación. Mario pasó más de un año encerrado sin una sola prueba concreta en su contra. Más de 400 días sin libertad, sin consuelo, sin saber si algún día podría volver a caminar por la calle sin ser señalado. Allí dentro, perdió más que tiempo, perdió la fe en la justicia. Su salud se resquebrajó. Su ánimo se desplomó. Dormía mal. Comía poco. Sufría ataques de ansiedad.
Tenía pesadillas constantes con la escena del crimen. Soñaba con Paco gritándole, acusándolo. Otras veces, simplemente lo veía sonriendo, como antes, como si nada hubiera pasado. Pero lo peor no era estar tras las rejas. Lo peor era saber que afuera, el país entero lo creía culpable. Su esposa, Brenda, se convirtió en su escudo. Luchó contra todos, la prensa, los prejuicios, los abogados, los jueces. Nunca dejó de creer en su inocencia. Visitaba a Mario todas las semanas, le llevaba cartas de sus hijos, le hablaba de lo que sucedía en el mundo. Y él, colgado de esos pequeños gestos, sobrevivía. Finalmente, tras meses de incertidumbre, la justicia se pronunció, no había pruebas. Era libre. Pero, ¿realmente lo era? Cuando salió de prisión, el mundo ya no era el mismo. Las puertas de la televisión estaban cerradas. Sus amigos desaparecieron. Su nombre era sinónimo de escándalo. Sus hijos no entendían por qué lo llamaban asesino en la calle. ¿Y Mario? Mario ya no era aquel comediante carismático de los 90. Era un hombre roto, marcado, transformado por la tragedia. Nunca se le halló culpable. Pero tampoco se le devolvió la dignidad. Hasta hoy, ese día vive dentro de él como una herida que no termina de cerrar. Lo ha contado en entrevistas, en libros, en lágrimas. Cada vez que lo revive, parece volver a ese baño. A ese grito que no escuchó. A esa bala que no detuvo. A esa mañana que lo cambió para siempre. El día de la tragedia fue el principio del fin, pero también el punto de partida de una segunda vida, más cautelosa, más introspectiva, más humana. Y aunque muchos aún lo ven con desconfianza, él aprendió a caminar con su sombra. Porque cuando te arrebatan todo y aún decides levantarte, te conviertes en algo más fuerte que la mentira, un sobreviviente. Tentativas de retorno y el papel de Brenda. Después de salir de prisión, Mario Besares enfrentó un camino lleno de obstáculos que nadie había anticipado. La industria del entretenimiento que una vez lo había aplaudido ahora le daba la espalda. Para muchos, su nombre seguía asociado al escándalo y la tragedia, y las oportunidades profesionales escaseaban o simplemente no existían. Sin embargo, Mario no estaba dispuesto a rendirse ni a dejar que aquella sombra definiera su destino. Sus primeros intentos de retorno fueron modestos, casi invisibles para el gran público. Se presentó a castings, acudió a reuniones con productores, y hasta aceptó participar en eventos de pequeño alcance y producciones independientes. La distancia entre el artista y el mundo que había conocido se sentía insalvable, pero cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria personal. En ese proceso, el apoyo incondicional de Brenda fue fundamental. Ella no solo se mantuvo a su lado, sino que se convirtió en su aliada estratégica y emocional. Mientras Mario luchaba contra el rechazo y la estigmatización pública, Brenda tomó el rol de protectora y gestora. Manejó con inteligencia la comunicación con medios, filtró comentarios negativos, y, sobre todo, mantuvo el foco en la familia y en la reconstrucción personal de Mario. Brenda entendió que más allá del regreso a la pantalla, lo más importante era que Mario se reencontrara consigo mismo. Con paciencia y amor, le recordó día a día que el talento que lo llevó a la fama seguía intacto, que su valor como persona no dependía de las circunstancias ni de la opinión pública. Ella fue la voz que lo alentó cuando la desesperanza amenazaba con vencerlo, la mano firme que lo sostuvo cuando él dudaba. Juntos exploraron nuevas formas de expresión artística que no dependieran del sistema tradicional de televisión, que ya le había cerrado las puertas. Fue así como surgió la idea de un canal de YouTube, un espacio libre donde Mario pudiera presentarse con total autenticidad, sin las máscaras del pasado ni la presión de los estereotipos. Brenda asumió el papel de productora y estratega digital. Se encargó de la creación de contenido, la edición de videos, la interacción con seguidores y el manejo de redes sociales. Gracias a ese esfuerzo conjunto, lograron construir una comunidad fiel, formada por personas que valoraban la honestidad y el talento, y que veían en Mario no solo al comediante, sino al ser humano que había sobrevivido a la tormenta. Las tentativas de regreso no fueron lineales ni fáciles. Hubo recaídas, críticas y momentos en que la tentación de abandonar todo se hacía presente. Pero la pareja se mantuvo firme, porque en su unión encontraron la fuerza para seguir adelante. Este proceso no solo fue un regreso profesional, sino un viaje profundo de sanación personal. Mario aprendió a perdonarse, a aceptar sus errores y a reivindicar su historia sin miedo ni vergüenza. La fama ya no era el fin último, sino la consecuencia de ser fiel a sí mismo. Hoy, Mario Besares y Brenda representan un ejemplo de resiliencia y amor verdadero. La historia de un hombre que cayó, que fue juzgado y excluido, pero que con la ayuda de su compañera de vida logró levantarse,
reinventarse y encontrar un nuevo propósito. En esa lucha por la redención, el verdadero triunfo no fue recuperar el brillo en la televisión, sino recuperar la paz interior, la dignidad y la alegría de vivir. Entrevistas reveladoras. Después de años de mantenerse en silencio, esquivando preguntas incómodas y dejando que los rumores y las especulaciones llenaran los espacios vacíos, Mario Besares decidió que era momento de romper el muro del silencio y contar su verdad, sin filtros ni evasivas. Este giro no solo sorprendió a la audiencia y a la prensa, sino que hizo tambalear las certezas con las que muchos habían juzgado su vida y su historia. En estas entrevistas reveladoras, que se dieron en distintos medios pero con un tono íntimo y reflexivo, Mario se mostró como nunca antes, vulnerable, sincero, humano. Lejos de la imagen pública que se había construido alrededor de él, entre bromas, escándalos y polémicas, apareció un hombre que había sufrido profundamente, que había luchado contra sus demonios internos y que buscaba una oportunidad para ser escuchado y entendido. El dolor de perder a Paco Stanley fue uno de los temas centrales. Mario confesó que esa tragedia no solo le arrebató a su amigo inseparable y socio artístico, sino que dejó una herida que nunca pudo cerrar. Relató la mezcla de impotencia, culpa y tristeza que le acompañó durante años, sentimientos que erosionaron su bienestar emocional y mental. Habló de cómo, a pesar de la distancia física y del tiempo transcurrido, su corazón seguía golpeando fuerte por aquella pérdida, y cómo ese dolor se convirtió en una sombra que lo siguió incluso en los días más luminosos de su vida. La prisión, otra etapa oscura y transformadora, fue abordada con crudeza. Mario narró la experiencia de estar encerrado, la soledad brutal, el miedo constante y la incertidumbre que lo acompañaban. Más allá de las dificultades, reveló que ese tiempo sirvió también para la introspección y la reflexión profunda. En el encierro empezó a cuestionarse quién era, qué había hecho y qué quería ser. Reconoció errores, habló de las injusticias que vivió y de la lucha interna para mantener la esperanza y no dejarse vencer por el desaliento. Uno de los momentos más emotivos de estas entrevistas fue cuando Mario recordó el día de la tragedia. Contó detalles inéditos, como el instante en que escuchó los disparos desde el baño del restaurante y la impotencia de no poder hacer nada para salvar a Paco. Reveló cómo la sospecha pública y la presión mediática le asfixiaron, convirtiendo su vida en un tormento constante. Esa narrativa cercana y sincera permitió que el público comprendiera la dimensión humana del episodio y no solo la versión sensacionalista. Pero estas conversaciones no solo giraron en torno al pasado oscuro. Mario también mostró su lado más esperanzador y optimista, dejando claro que su deseo era reconciliarse con la audiencia y reconstruir su carrera desde la autenticidad. Expresó el anhelo de regresar a los escenarios y las pantallas, no para recuperar la fama por la fama, sino para conectar genuinamente con quienes lo siguieron y sobre todo, para encontrar un sentido más profundo en su trabajo y su vida. Además, Mario utilizó estas plataformas para desmentir rumores y falsas acusaciones que habían manchado su nombre durante años. Negó rotundamente cualquier vínculo con el crimen organizado o participación en tramas contra Paco Stanley, desmontando así teorías que habían alimentado la prensa amarillista. Su relato, basado en hechos y emociones reales, ayudó a limpiar muchas sombras y a ofrecer una nueva perspectiva sobre un capítulo complejo y doloroso. En estas entrevistas también salió a relucir el papel fundamental de Brenda, su esposa, quien fue su pilar en la tormenta. Mario reconoció públicamente cómo ella fue la fuerza que lo sostuvo cuando todo parecía perdido, la voz que le recordó su valor y la compañía constante en los momentos de mayor oscuridad. Brenda no solo lo apoyó emocionalmente, sino que también fue clave en la reinvención de su carrera, manejando con dedicación proyectos que les permitieron acercarse al público de forma directa y sincera. El impacto de estas entrevistas fue profundo. Más allá de rehabilitar su imagen pública, acercaron a Mario a un público que comenzó a verlo bajo una nueva luz, la de un hombre resiliente, lleno de dignidad y valentía, capaz de sobreponerse a la adversidad más extrema. Para muchos, estas conversaciones fueron un acto de redención, un llamado a la empatía y la comprensión. En definitiva, las entrevistas reveladoras fueron mucho más que una serie de declaraciones. Fueron la oportunidad de cerrar heridas, sanar viejas cicatrices y abrir un nuevo capítulo en la vida de Mario Besares. Un capítulo que, aunque marcado por la verdad y el dolor, también está lleno de esperanza, humanidad y la búsqueda constante de la paz interior. El matrimonio de Mario Besares, un refugio en la tormenta. El matrimonio de Mario Besares con Brenda ha sido, sin duda, uno de los pilares más sólidos y trascendentales en la vida del comediante y presentador. En medio de las tempestades que marcaron su carrera y vida personal, la fama abrupta, la tragedia de la muerte de Paco Stanley, la prisión y la constante batalla por limpiar su nombre, Brenda se mantuvo firme, convirtiéndose en su apoyo incondicional, su fuerza silenciosa y su refugio seguro en un mundo de incertidumbre.
Desde que se conocieron, la relación entre Mario y Brenda se basó en la confianza y la comprensión mutua. Brenda no solo aceptó a Mario con todas sus virtudes y defectos, sino que entendió profundamente las complejidades y presiones que implica vivir en el ojo público, así como los fantasmas y tormentas que ese estatus acarreaba. Para Mario, el hogar con Brenda fue el único espacio donde podía ser simplemente él mismo, sin máscaras, sin personajes ni expectativas. Era su lugar de paz y de sanación. Su matrimonio ha atravesado episodios sumamente difíciles. Desde la devastadora muerte de Paco Stanley, amigo cercano y socio profesional de Mario, que trastocó sus vidas por completo, hasta el encarcelamiento de Mario por un proceso judicial lleno de injusticias y especulaciones que lo marcaron física y emocionalmente. En cada uno de estos capítulos oscuros, el amor y la lealtad de Brenda fueron fundamentales para sostenerlo. Ella se convirtió en el escudo protector de la familia frente al acoso mediático y la opinión pública. Protegió a sus hijos, cuidó la estabilidad emocional de Mario y mantuvo unida a la familia cuando todo parecía desmoronarse. Pero el rol de Brenda fue aún más allá del soporte emocional. Fue una aliada estratégica en la reconstrucción profesional de Mario. Cuando las puertas de la televisión tradicional parecían cerrarse, Brenda impulsó y ayudó a gestionar proyectos digitales que les permitieron acercarse nuevamente al público desde un espacio auténtico y sin filtros, como el canal de YouTube que hoy llevan adelante juntos. Ella tomó las riendas en la producción, comunicación y manejo de redes sociales, con la convicción de que Mario podía regresar al cariño de sus seguidores no a través de apariencias, sino mostrando su verdad. Esta alianza profesional y personal fortaleció a Mario, que pudo encontrar poco a poco no solo un retorno artístico, sino también un renacer emocional. Gracias al amor y compromiso mutuo, ambos lograron enfrentar el pasado, sanar heridas que parecían imposibles y construir un presente más sólido. A lo largo de entrevistas y declaraciones públicas, Mario ha reconocido repetidamente que Brenda es su compañera de vida y su mayor fortaleza. Ha confesado que sin ella no habría podido resistir ni superar las tormentas que enfrentaron juntos. Su matrimonio no solo ha resistido el paso del tiempo y las crisis, sino que se ha convertido en una historia de resistencia, lealtad y esperanza. En definitiva, el matrimonio de Mario Besares y Brenda es mucho más que una unión sentimental, es un testimonio del poder del amor verdadero para iluminar incluso los caminos más oscuros, para ser el ancla que sostiene cuando todo se derrumba, y para guiar hacia la reconstrucción y la paz interior. Redención y legado. Después de años de lucha contra la adversidad, de caer y levantarse, de enfrentar la incomprensión, el rechazo y la estigmatización, Mario Besares comenzó un camino de redención que va mucho más allá de la mera rehabilitación pública o el regreso a la televisión. Esta redención es una verdadera transformación interior, un renacer del alma que le ha permitido reconstruir su vida desde las cenizas del pasado, convirtiendo la tragedia en una fuente de fuerza y crecimiento personal. Mario ha recorrido un camino difícil, lleno de aprendizajes dolorosos y desafíos emocionales que no se ven en el ojo público. Ha aprendido a aceptar su historia con sus luces y sombras, con sus momentos de gloria y sus caídas estrepitosas. Ya no busca complacer a todos ni esconder sus cicatrices, sino que ha hecho de la autenticidad y la honestidad su bandera. Gracias a la sinceridad mostrada en sus entrevistas reveladoras y a la apertura emocional con la que ha compartido su verdad, ha podido recuperar una dignidad que alguna vez le fue arrebatada injustamente. Su proceso de redención ha sido posible también gracias al apoyo incondicional de Brenda y su familia, quienes fueron un pilar fundamental durante los tiempos más oscuros. Este amor y compromiso familiar han sido el refugio donde Mario encontró la fuerza para seguir adelante, para sanar sus heridas más profundas y para construir un presente y futuro con esperanza. El legado que Mario Besares deja no se mide solo en años frente a una cámara o en las risas que provocó con su humor. Su verdadera herencia reside en su capacidad para resistir, reinventarse y, sobre todo, inspirar a otros que enfrentan crisis personales o profesionales aparentemente insuperables. Su historia es una prueba viva de que, incluso en la oscuridad más profunda, es posible encontrar luz, reconstruir el camino y darle sentido a la vida. Más allá de su carrera, Mario ha contribuido a abrir un diálogo necesario y valioso sobre temas como la injusticia, los juicios apresurados y el poder sanador del perdón. Su experiencia invita a la sociedad a reflexionar sobre cómo se trata a las personas que son acusadas sin pruebas sólidas y sobre la importancia de ofrecer una segunda oportunidad, de acompañar en los procesos de recuperación y de valorar la empatía y la comprensión como herramientas fundamentales para la reconciliación. Hoy en día, Mario ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y a las plataformas digitales, conectando con una generación diferente que valora la honestidad y la humanidad por encima de la perfección mediática. Sus proyectos en redes sociales y sus apariciones públicas reflejan un hombre renovado, genuino, capaz de mirar al pasado sin miedo y de abrazar el futuro con esperanza y determinación.
El verdadero legado de Mario Besares será, sin duda, la historia de un hombre que, después de perderlo casi todo, su reputación, su libertad, su lugar en el mundo del espectáculo, encontró en el amor, la verdad y la perseverancia la fuerza para levantarse, para reconstruirse y para seguir adelante con dignidad. Su vida se convierte así en un testimonio poderoso y emotivo de que no importa cuán dura sea la caída, siempre hay una oportunidad para renacer, para redimir el alma y para dejar una huella que trasciende la fama, el tiempo y las circunstancias adversas. Una huella de esperanza, de resiliencia y de humanidad que seguirá inspirando a quienes, como él, creen que la verdadera grandeza está en nunca rendirse. Conclusión. La historia de Mario Besares trasciende la típica narrativa de fama, caída y regreso para convertirse en una lección poderosa sobre la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Es la historia de un hombre que, ante las adversidades más duras, supo encontrar en el amor incondicional de su familia y en la verdad la herramienta para sanar heridas profundas, aquellas que parecían imposibles de cerrar. Su vida nos recuerda que la existencia está llena de retos inesperados, de momentos que nos ponen a prueba hasta lo más profundo. Sin embargo, Mario nos muestra que, aunque a veces el camino sea oscuro y el peso de la injusticia parezca insoportable, siempre hay una luz al final del túnel. Esa luz es la posibilidad de reinventarse, de reconstruir lo perdido, de aprender de los errores y, sobre todo, de avanzar con dignidad y esperanza, sin dejarse vencer por el dolor o el desprecio. Lo más valioso que nos deja Mario Besares no es solo su regreso a la escena pública, sino la valentía con la que enfrentó su propio proceso de redención, un proceso íntimo, sincero y lleno de autoconocimiento. Porque la redención verdadera no es solo un acto de mostrar una nueva cara ante el mundo, sino un cambio profundo que nace desde el interior, una aceptación honesta de la historia propia con todas sus luces y sombras. El legado de Mario va mucho más allá del entretenimiento. Es un símbolo de resistencia para todos aquellos que, en algún momento, se han sentido derrotados o injustamente juzgados. Su historia nos invita a mirar con más empatía, a entender que detrás de cada caída hay una persona que merece respeto y una oportunidad para levantarse. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia no contada de Mario Besares. Esperamos que su experiencia te haya inspirado a nunca perder la esperanza, a valorar el poder del amor y la honestidad, y a recordar que, sin importar cuán dura sea la tormenta, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer.